La torta de chocolate seguía en el centro de la mesa, con las velas ya apagadas, pero el olor a cera quemada todavía flotaba en el aire. Los niños corrían por el jardín, chillando, manchados de dulce. Los adultos hablaban en grupos dispersos, con copas de vino en la mano. Yo estaba en la cocina, como siempre, con el delantal atado a la cintura, las mangas arremangadas y un trapo húmedo entre los dedos. No me lo pidieron, claro, nunca lo hacen, pero lavar los platos me hace sentir útil. Me da una excusa para quedarme en una casa donde ya no pertenezco. Era el cumpleaños número 15 de mi nieta Beatriz. Yo misma le había horneado el pastel la noche anterior, a escondidas, porque Fernanda, mi hija, me dijo que no hacía falta, que ya habían encargado uno más elegante. Pero no me pude quedar quieta. Le puse todo el amor que me quedaba en el cuerpo, y cuando llegó el momento de servirlo, lo dejaron a un lado, sin probarlo. «Después vemos», dijo Fernanda. Nunca llegó el después. «¿Dónde está mi cartera?», escuché que decía desde el comedor, con un tono seco que me heló la sangre. Me di vuelta sin soltar el trapo. «¿Cómo dices, hija?» «Mi cartera, mamá. La dejé aquí, sobre el aparador, hace 10 minutos. Y ahora no está». La música seguía sonando, pero las voces bajaron. Sentí que varias cabezas se giraban hacia mí. Nadie decía nada. El esposo de Fernanda, ese médico que apenas me mira a los ojos, estaba sentado en el sofá, revisando su celular. La madre de él, con su pelo teñido de rubio y esa cara de desagrado perpetuo, cuchicheaba algo con una amiga. El ambiente se tensó, como si todos supieran lo que estaba a punto de pasar. «No la he visto, hija», respondí bajando los ojos, intentando no temblar. Fernanda caminó hacia mí, cruzando el comedor con pasos decididos, como si fuera la dueña de la casa, que lo era, y se plantó frente a mí. Tenía las mejillas rojas, la mirada filosa. «¿De verdad, mamá? ¿Vas a hacerte la tonta ahora?» «Fernanda, yo...» «No te hagas, no sería la primera vez. Siempre andas por ahí, entre las cosas, como si todo fuera tuyo. ¿No puedes evitarlo? ¿Ni siquiera en el cumpleaños de tu nieta?» Me quedé paralizada. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Varias personas ya estaban mirando. Algunos fingían no escuchar, pero sus oídos estaban bien atentos. Nadie intervenía. Nadie. «¿Qué? ¿Estás insinuando?», pregunté, apenas en un susurro, con la garganta seca. «¿Insinuando?», soltó una risa irónica. «Estoy diciendo que si fuiste tú, mamá, lo digas de una vez. No quiero pasarme la tarde revisando bolsos. Tú eres la única que ha estado cerca. Podía sentir el calor subiéndome por el cuello. Quise decirle que no, que jamás tocaría algo suyo sin permiso, que yo solo estaba lavando los platos, como toda la vida. Pero no me salían las palabras. Era como si alguien las hubiese amarrado dentro de mí. «Por favor, hija, yo jamás...». Siempre igual. Siempre con esa cara de víctima. Pero bien que te gusta hurgar en todo. ¿No te basta con vivir en esta casa? ¿Con no pagar nada? ¿También necesitas robarme? Ahí fue cuando escuché el murmullo. Uno de los invitados, un hombre que ni siquiera conocía, dijo en voz baja: «¡Qué vergüenza!». No sé si lo dijo por mí o por ella, pero me atravesó el pecho. No lloré, no grité, no me defendí. Me quedé ahí, con el trapo húmedo en la mano, la cara ardiendo de vergüenza y el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Mi nieta Beatriz estaba en el rincón del comedor. Me miraba. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos grandes, como si no entendiera qué estaba pasando. O quizás sí lo entendía, y por eso no se atrevió a moverse.
Si aparece la cartera, que alguien me avise, dijo Fernanda al final, girándose con desdén, como si acabara de cerrar un caso policial. Yo solo asentí. No tenía fuerzas para más. Volví a la cocina en silencio, sintiendo cada paso como una condena. Nadie me detuvo. Nadie me habló. Ni siquiera para consolarme. Y ahí, con el sonido del grifo y el vidrio de los vasos repiqueteando, me quedé lavando los platos como si nada hubiera pasado. Como si yo no acabara de ser acusada de ladrona. Por mi propia hija. Frente a todos. Esa noche no cené. Esperé a que todos se fueran. Fingí que no me pasaba nada, que no me dolía, que no me importaba. Lavé los últimos platos con manos temblorosas. Recogí los vasos del jardín, tiré los globos que se habían desinflado y me encerré en mi pequeño cuarto, al fondo del pasillo. Ese cuarto que no era mío, pero donde cabían todas mis cosas. Mis pocas cosas. Me senté en la cama y solté el cuerpo despacio. El colchón crujió. Afuera ya no se oía nada, solo los grillos y el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Cerré los ojos y me dejé ir. No lloré enseguida. Tardé horas. Antes de las lágrimas vino el silencio. Un silencio grueso, de esos que pesan en los hombros. Empecé a mirar alrededor. Las paredes de mi cuarto estaban cubiertas de recuerdos que ya nadie quería. Una estantería con libros viejos, una caja con mis hilos y agujas, un jarrón con flores secas que Beatriz me había regalado hacía 3 años. Encima del armario, una cajita de madera donde guardaba fotografías. Me acerqué, la abrí y la primera imagen que vi fue una de Fernanda, con 8 años, en su primer día de escuela. Llevaba una trenza que yo misma le hice esa mañana y una mochila más grande que ella. La toqué con los dedos. Me pregunté por un segundo en qué momento dejó de quererme. La respuesta vino como un golpe. No fue un solo momento. Fueron cientos. Miles. Una acumulación de silencios, desprecios sutiles, decisiones donde yo no estaba invitada. Y yo los permití todos, por miedo, por amor, por costumbre. Pensé en mi vida, en todo lo que había hecho por ella, por mis hijos. Me casé joven. A los 19 ya tenía a Fernanda en brazos. Mi marido, Casio, era conductor de autobuses. Un hombre seco, de pocas palabras. Nunca me pegó, pero tampoco me abrazó. Trabajaba, dormía y se quejaba. Nada más. Yo crié a los niños sola. Les cociné, les lavé, les escuché las penas. Me olvidé de mí misma durante décadas. Fui dejando de comprarme ropa, de salir, de tener amigas. Me volví sombra. Cuando Casio enfermó, estuve a su lado hasta el último día, cuidándolo, bañándolo, cambiando las sábanas cuando ya no podía controlar su cuerpo, y ni siquiera me agradeció. Murió con los ojos cerrados y el ceño fruncido. Después de eso, me mudé con Fernanda porque ella lo pidió. «Así no estás sola», me dijo, pero con el tiempo fui notando que lo decía más por conveniencia que por cariño. Yo cocinaba, yo limpiaba, yo cuidaba a Beatriz cuando era bebé. Y cuando ya no me necesitaban, me redujeron a ese cuartito, al fondo del pasillo, sin llave, sin nombre en la puerta. Pensé en cada una de las veces que callé para no incomodar. Cuando trajeron muebles nuevos sin consultarme. Cuando organizaron cenas sin invitarme. Cuando hablaban de mí como si no estuviera presente. «Mamá es así», decían, como si yo fuera una planta, un adorno. Una vez escuché a Fernanda decirle a su suegra que yo no sabía manejar dinero, que mejor no me daban tarjeta, por si acaso. Y ahora me acusaba de ladrona, frente a todos, como si fuera una cualquiera. Me levanté y fui al pequeño espejo que tenía junto a la ventana. Me miré con detenimiento.
Las arrugas en mi rostro eran profundas. El pelo ya completamente blanco, recogido en un moño bajo. Tenía la piel reseca, los ojos tristes. Me vi y no me reconocí. Esa no era la mujer que fui. Esa era la versión que el mundo había construido de mí. Una mujer invisible, frágil, que ya no cuenta. Pero dentro de mí aún ardía algo, una chispa, un recuerdo de quien fui antes de desaparecer. Me senté de nuevo y empecé a escribir. Tenía una libreta escondida en el cajón, de esas que una guarda para cosas importantes. Escribí todo lo que había pasado, palabra por palabra, nombre por nombre, hora por hora, como si fuera un testimonio, como si necesitara dejar constancia de que yo no estaba loca, de que no me lo había imaginado. Mientras escribía, las lágrimas comenzaron a caer. No eran de tristeza, eran de rabia contenida, de impotencia, de esa sensación de gritar por dentro y que nadie escuche. Y entre una palabra y otra, me hice una promesa silenciosa. Se acabó. No más. No iba a seguir siendo la sombra de nadie. No sabía exactamente qué haría, ni cómo. Pero algo dentro de mí se había roto. Y en ese quiebre, algo nuevo estaba empezando a nacer. Guardé la libreta en el cajón. Me puse una bata vieja. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera, la noche estaba inmóvil. Pero dentro de mí, algo se había puesto en marcha. No podía seguir así. Y no lo haría. A la mañana siguiente me desperté antes que todos. Como siempre. Pero esa vez fue distinto. No sentí esa ansiedad en el pecho, esa urgencia de agradar. No hice café para todos. No puse la mesa. No dejé preparado el almuerzo antes de que Fernanda saliera corriendo al trabajo. Esa mañana me senté en la mesa de la cocina con mi té, en silencio, y observé. Fernanda bajó apurada, hablando por teléfono. Ni me miró. Revisó su bolso, murmuró algo sobre un pago atrasado y salió sin despedirse. Rodrigo, su esposo, bajó unos minutos después. Revisó el refrigerador, buscó con los ojos lo que solía estar preparado y notó que no había nada. Ni pan, ni huevos, ni café caliente. Solo yo, sentada, con la taza entre las manos. Me miró. Yo también lo miré. No dije nada. Se fue sin hablar. Beatriz fue la última en bajar. Aún medio dormida, se acercó para darme un beso. Esa niña era otra cosa. Me abrazó, como cada mañana. Se sirvió un vaso de leche y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No era cierto, pero tampoco era mentira. Estaba empezando a estarlo. Después de que todos se fueron, fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta con cuidado. Me senté frente a la libreta donde la noche anterior había escrito todo y añadí un par de detalles. Cosas pequeñas, gestos, frases. No quería olvidar nada. Luego, abrí el armario donde guardaba mis papeles importantes. Allí estaban los recibos de la pensión, la copia de la escritura de la casa de mi madre, los documentos del seguro de vida, de Casio, y una vieja carpeta con recortes de cosas que alguna vez soñé hacer. Tomé solo lo primero. Me fui al banco caminando. No tenía prisa. 1 hora después, había cerrado la cuenta conjunta donde depositaban mi pensión. Abrí una nueva, a mi nombre, con firma exclusiva. Pedí que redirigieran el pago mensual ahí, a partir del siguiente depósito. Nadie más tendría acceso. Luego fui al mercado. Compré solo lo necesario para mí. Frutas, pan integral, un poco de queso. Nada más. Volví a casa sin avisar. Dejé mis cosas en mi cuarto. Cerré la puerta y cociné solo para mí. No hice escándalo. No dejé notas. No anuncié cambios. Solo desaparecí de sus rutinas. Día tras día, seguí igual. Me levantaba, desayunaba sola, salía a caminar, volvía, leía,
y no respondía a los pedidos indirectos que antes sí. ¿No hay café? ¿Qué hay de almuerzo? ¿Vas al mercado? Yo sonreía con cortesía y decía: no lo sé, hija. O simplemente: hoy no cociné. El primer día, nadie reaccionó. El segundo, Fernanda me lanzó una mirada extraña. El tercero, Rodrigo me preguntó si estaba enferma. Y el cuarto, Beatriz me abrazó más fuerte de lo habitual. Me susurró al oído: no dejes que te traten así, abuela. Ese día lloré, pero no de tristeza, de alivio. Luego de una semana, empecé a poner orden también en mi espacio. Saqué todo lo que no era mío de mi cuarto: cajitas, bolsas, cosas que ellos habían dejado ahí sin preguntarme. Armé una bolsa grande con ropa vieja que ya no usaba. La llevé a donar. Reorganicé mis libros, volví a escribir, y entonces, un día, lo decidí. Quería recuperar lo que me pertenecía. Empecé por el teléfono. Revisé mensajes viejos, fotos antiguas. Busqué a una antigua amiga, Cristina, con la que no hablaba desde hacía años. La llamé. Se sorprendió. Hablamos más de una hora. Me invitó a tomar un café. Fui. Ella fue la primera persona en semanas que me preguntó cómo estaba y se quedó a escuchar. Le conté todo, desde el cumpleaños hasta la acusación. Me miró con rabia contenida. Dijo: esa casa no te merece. Me dolió oírlo, pero también me alivió. Cristina me sugirió algo que no había considerado. ¿Por qué no te mudas un tiempo? Aunque sea unos días, para que vean cómo es la vida sin ti. La idea me atravesó como una chispa. No la respondí enseguida, pero esa noche no dormí pensando en eso, y al día siguiente comencé a preparar mi pequeña escapada. Guardé algunos documentos en una carpeta. Preparé una maleta con pocas mudas de ropa, solo lo necesario. Avisé a Cristina que aceptaba su invitación, que iría unos días, que necesitaba espacio. No le dije nada a Fernanda, ni a Rodrigo, ni siquiera a Beatriz, no aún. Antes de irme, hice una última cosa. Coloqué una cámara pequeña en la cocina. Era vieja, pero aún funcionaba. Había sido de Casio, cuando intentó jugar al detective con sus herramientas inútiles. Nunca sirvió para nada. Hasta ahora, la dejé encendida. Quería ver, observar, ver cómo reaccionaban sin mí, ver si les importaba o si el vacío que dejaba era tan invisible como yo. Cuando salí por la puerta esa tarde, nadie notó nada. Rodrigo estaba viendo televisión. Fernanda llegaba tarde, como siempre. Beatriz en su cuarto, con sus auriculares. Caminé sin mirar atrás. Cristina me esperaba con una sonrisa y una taza de té caliente. Esa noche dormí profundamente, y por primera vez en años, sin sobresaltos. La primera mañana fuera de mi casa fue extrañamente silenciosa. Cristina me había preparado una habitación sencilla pero cálida, con una manta de flores antiguas que me recordó a los inviernos en la casa de mi madre. Me desperté con el canto de los pájaros y no con los pasos apurados de Fernanda ni los portazos de Rodrigo. No escuché órdenes, ni demandas, ni suspiros pesados. Era como si el tiempo, por fin, me diera un respiro. Tomé mi té en la cocina de Cristina con las manos envueltas en la taza caliente, mirando por la ventana. No tenía que justificar mi presencia, ni mi silencio, ni mi cansancio. Por primera vez en años, sentí que mi cuerpo no era una extensión del trabajo ajeno. A media mañana, encendí mi celular. Había conectado la pequeña cámara que había dejado oculta en la cocina de mi casa, y la aplicación mostraba las grabaciones en tiempo real. No me enorgullece haberlo hecho, pero necesitaba ver con mis propios ojos qué ocurría cuando yo no estaba.
En la imagen, Rodrigo abría los armarios, con torpeza. No había café. No había pan. Los platos estaban sucios. Refunfuñaba solo, caminando de un lado a otro como un niño perdido. Luego, lo vi tomar el celular y pedir comida por una aplicación. Ni siquiera sabía cómo usar la cafetera. Fernanda entró poco después, con la cara hinchada de sueño y el ceño fruncido. Abrió la heladera, miró el interior vacío y cerró la puerta con fuerza. ¿Otra vez nadie hizo compras?, se quejó en voz alta, pero nadie respondió. Y entonces bajó Beatriz, mi niña, mi pedacito de luz. Llevaba la mochila al hombro y el uniforme algo arrugado. Abrió el cajón de los cubiertos, sacó una taza, la miró y la dejó. No había leche, no había fruta, no había tostadas. Se sentó a la mesa en silencio, como una sombra en su propia casa. Me ardió el pecho al verla. Tenía los ojos bajos. No dijo una palabra. Solo esperó. Cerré la aplicación. Respiré hondo. Había empezado. Al mediodía recibí el primer mensaje de Fernanda. ¿Dónde estás? No contesté. Horas más tarde. ¿Saliste sin avisar? Necesito que cuides a Beatriz hoy. No respondí. Al anochecer. Esto no se hace, mamá. ¿Qué estás intentando demostrar? Silencio. Cristina me preparó sopa caliente y pan casero. Me habló de su nieto, de su jardín, de los pájaros que anidaban en su ventana. Yo asentía, pero por dentro solo escuchaba el eco de las palabras de Fernanda. Esa frase repetida que me había dicho tantas veces: vos estás para ayudar nada más. Pero ya no estaba para ayudar. Estaba para existir. Al día siguiente revisé nuevamente la cámara. Rodrigo discutía con Fernanda. «No podés llamar a tu madre», decía él. «Esto es un desastre». «¿Y qué querés que haga?», respondía ella. Se fue como una adolescente caprichosa. Vos la echaste, la acusaste de robar. No la acusé. Solo dije que desapareció plata y ella era la única que estaba ahí. Eso es acusar, Fernanda, y lo hiciste delante de todos. Sentí un escalofrío. Por fin, las palabras comenzaban a salir de sus bocas. Por fin, alguien decía la verdad, aunque doliera. Cristina me acompañó a dar una caminata por la plaza. El aire fresco me limpió los pensamientos. Vi madres con bebés, ancianos leyendo el diario, una pareja discutiendo en voz baja. La vida seguía, aunque yo sintiera que algo había muerto por dentro. Esa tarde recibí un mensaje diferente. No de Fernanda, de Beatriz. «Abuela, ¿estás bien?», le respondí. «Estoy bien, mi amor. Solo necesito unos días. Vos sabés por qué». Me contestó casi al instante. «Sí, abuela, yo también lo sé. Esto no está bien sin vos. Nadie habla. Mamá está nerviosa. Papá grita. Yo los escucho todas las noches». Y después, otro. «Yo solo quiero que vuelvas. Pero también quiero que estés bien». Lloré. Lloré como no lo hacía desde que era joven. Esa niña, mi niña, era la única que veía con claridad, que sentía sin filtros, que comprendía sin que nadie le explicara nada. Tomé una decisión. Al día siguiente fui a ver a un abogado, uno que Cristina me había recomendado. Le conté todo. Le mostré papeles, recibos, comprobantes. Le mostré los mensajes. Le hablé de la cámara. Me escuchó con atención y me dijo: «Podemos proteger sus bienes, separar lo que es suyo, evitar que en el futuro le exijan lo que no corresponde». Firmé los documentos. Cada letra era un acto de justicia silenciosa. No lo hacía por venganza, lo hacía por mí, por no dejar que me borraran más. Esa noche Beatriz me escribió otra vez. Mamá lloró.
Dijo que no sabe cómo pedirte perdón. Le respondí: no se trata de pedir perdón, se trata de ver, de entender lo que hicieron y de cambiar. Y, entonces, me escribió algo que se me quedó grabado en el alma. Yo quiero ser como vos, abuela, pero sin que me duela tanto. Me dormí con esa frase en el corazón. Beatriz no solo era mi nieta, era la semilla de algo nuevo. La ruptura del ciclo. El puente hacia una vida distinta. No volví a casa. Aún no. Faltaba que sintieran, que vivieran en su propio eco, que se enfrentaran al vacío que yo ocupaba con mi silencio. Y así pasó otra semana, una semana de platos sucios, de comida sin sabor, de gritos sin sentido. Una semana donde nadie sabía a quién culpar, porque ya no quedaba nadie a quien cargarle el peso. Una semana de justicia en cámara lenta. Y lo mejor, todavía no había llegado. A veces, el silencio pesa más que un grito. Y en esa casa, la mía que ya no era mía, el silencio había empezado a doler. Me lo dijo Beatriz en un mensaje que leí con el corazón apretado. Anoche cenamos sin hablar. Mamá comió en su habitación. Papá se quedó con el televisor prendido. Nadie me preguntó cómo me fue en la escuela. Le respondí con cuidado. Ellos están aprendiendo lo que yo viví durante años. No es fácil. Pero no era solo tristeza lo que sentía. Era claridad. Por primera vez, ellos estaban enfrentando la ausencia de aquello que daban por garantizado. Porque yo era eso, lo garantizado. La que siempre estaba. La que no pedía. La que aguantaba. Cristina me acompañó a retirar los papeles del abogado. Ya había firmado la separación de bienes, los registros de titularidad del auto, la revocación del poder que había firmado hacía años para ayudar a Fernanda con trámites bancarios. Todo lo que alguna vez cedí, sin pensarlo, en nombre del amor, ahora regresaba a mí. Recuerdo que el abogado me miró a los ojos y me dijo: «Señora, usted no está haciendo nada malo. Solo está volviendo a existir legalmente. El papel es solo un símbolo. Lo importante es que ya decidió dejar de ser invisible». Y tenía razón. Esa noche Cristina me preparó un guiso que olía a hogar. Puso música bajita y me sirvió una copa de vino. No hablamos de Fernanda, ni de Rodrigo, ni siquiera de Beatriz. Hablamos de nosotras, de nuestras adolescencias, de las cartas que nunca mandamos, de los sueños que habíamos archivado por criar, por acompañar, por sostener. Me dormí temprano, con el corazón lleno de una calma nueva. No era alegría, era algo más profundo, una aceptación serena. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era Beatriz. Su voz sonaba temblorosa. «Abuela, ¿podés venir a la escuela hoy?», me dijo. «Hay una reunión para padres y mamá dijo que no puede. Papá tampoco». Tragué saliva. «Claro que sí, mi amor. Allí estaré». Fui. Me vestí con mi ropa más sencilla pero prolija. Un pañuelo en el cuello, los zapatos que me regaló Beatriz para mi cumpleaños anterior y el perfume que usaba cuando aún me sentía mujer y no solo madre. Cuando llegué, Beatriz me esperaba en la puerta. Me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí cómo temblaba. «Gracias por venir», susurró. «Siempre que me necesites, voy a estar», le dije, aunque no esté en esa casa. La reunión fue como todas las reuniones escolares. Larga, algo caótica, con madres que se quejaban del menú del comedor y padres que no levantaban la vista del celular. Pero yo estaba ahí, presente, mirando a mi nieta con orgullo, y ella a mí. Al salir me pidió que camináramos un poco. Me llevó a la plaza frente a la escuela, se sentó en un banco y me miró con esos ojos que todo lo ven. «Abuela, ¿vos te fuiste porque mamá te acusó?», asentí en silencio. Yo escuché.
Estaba en la escalera. No dije nada. Me dio miedo. Pero me dolió. Porque vos nunca harías algo así. Le tomé la mano. A veces los adultos dicen cosas desde su propio dolor. No siempre es justo, pero es humano. «Mamá está mal», dijo de golpe. «Llora en el baño. No duerme bien». Yo la escucho. «¿Y Rodrigo?», grita más que antes. «Está enojado con todos». Suspiré. «¿Y vos?». «Yo los observo, como vos hacías». Pero ya no quiero quedarme callada. Me emocionó. Porque esa niña no era solo la hija de mi hija. Era también una parte de mí que había renacido con más fuerza. Antes de irnos, Beatriz me dijo algo más. «¿Sabes qué hice ayer?». Puse tu taza en la mesa, como si todavía estuvieras ahí. Y me senté frente a ella. Mamá la vio, y no dijo nada. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Volví a casa de Cristina con el pecho lleno de nudos. Sabía que se acercaba el momento del enfrentamiento. No por venganza, por verdad. Y llegó antes de lo esperado. Esa misma noche Fernanda me llamó. Su voz era casi un susurro. «¿Podemos hablar?». Le dije que sí, que nos viéramos al día siguiente en el café del centro, el de las mesas de madera y vitrales antiguos, el que me gustaba a mí, no a ella. Llegó puntual, ojerosa, demacrada, con el mismo abrigo que yo le había tejido hace años. Se sentó frente a mí. No dijo nada al principio. Solo jugaba con la cucharita del café. «No sé cómo empezar», dijo finalmente. «Desde donde duela», le respondí. Le tembló el labio inferior, pero siguió. «No me reconozco, mamá. Desde que te fuiste, todo se desarmó. Pensé que podía con todo, que vos estabas para ayudarme, que era tu obligación». La miré. No con reproche, con cansancio. No era mi obligación, era amor. Pero el amor también se cansa cuando no lo ven. Lo sé. Ahora lo sé. Y me siento una basura por haberte acusado de algo tan bajo. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, Fernanda? Que no me miraras. Que no vieras mis manos vacías. Mis ojos llorosos. Que pensaras eso de mí tan fácil, tan rápido. Me equivoqué, y lo peor es que Beatriz lo vio. Me lo dijo. Me dijo que yo no quería verte. Y tenía razón. La conversación siguió por horas. No hubo gritos. No hubo lágrimas desbordadas. Solo verdades que se deslizaban como cuchillas suaves. Cortaban, pero no mataban. Abrían, sanaban. Le hablé de los papeles firmados, de la cámara, de mi decisión de no volver a vivir en esa casa. «No te pido que regreses», me dijo. «Solo quiero que sepas que lo vi, que por fin te veo». Nos abrazamos, no como madre e hija, como dos mujeres rotas que intentan reconstruirse. Al salir de la café, sentí el aire fresco en la cara. La ciudad seguía girando, pero yo, por fin, había parado. Esa noche Beatriz me mandó una foto. Era mi taza, mi silla, mi lugar en la mesa y un cartelito escrito a mano. «Este lugar es de la abuela. Aunque no esté, sigue siendo suyo». Cerré el celular, me serví una taza de té y sonreí. Porque la justicia, a veces, no hace ruido, pero cambia todo. Después de aquella charla en el café, algo en mí se aflojó. No era perdón completo, no aún, pero sí una tregua. Un espacio nuevo donde no había gritos, ni reproches, ni la necesidad de justificarme a cada paso. Fernanda no me pidió que volviera a casa, y eso fue lo más sabio que hizo. Porque yo tampoco quería hacerlo. No después de todo. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina tranquila y mensajes inesperados. Beatriz me escribía cada noche. A veces, solo mandaba una foto de su cena,
o una flor que había visto en el camino a la escuela. Otras veces, simplemente ponía: «Te extraño». Y eso para mí valía más que cualquier disculpa adulta. Una tarde, Cristina me encontró sentada en el patio, con mi taza en la mano y una expresión que seguramente delataba lo que pasaba dentro mío. «¿En qué pensás?», me preguntó. «En lo rápido que uno se convierte en invisible y lo lento que es volver a ser vista». Cristina se sentó a mi lado. Nos quedamos en silencio un rato. Luego me dio un sobre. Era una invitación, una exposición de arte local en el Centro Cultural del barrio. «Vos antes pintabas», me recordó. «Me mostraste esas acuarelas hace años. ¿Por qué no volvés a hacerlo?» Me costaba. Sentía que ese lado mío, el creativo, el que alguna vez soñó con exponer, había muerto con los años. Pero esa noche saqué del ropero una caja vieja con pinceles, frascos de tinta seca y hojas amarillentas. Y lloré. No de tristeza, de reencuentro. Empecé a pintar de nuevo, torpe, insegura, pero cada trazo me devolvía un pedacito de algo que había olvidado. Beatriz fue la primera en notarlo. «Abuela, ¿esa flor la pintaste vos?», me preguntó una tarde que vino a visitarme, con la excusa de traerme una planta que supuestamente mamá ya no quería en el balcón. «Sí, amor, estoy volviendo a practicar». «¿Me enseñás?». Nos sentamos juntas frente a la mesa del comedor de Cristina. Le mostré cómo mezclar los colores, cómo mojar apenas el pincel, cómo dejar que el papel absorba la emoción. Era más que arte, era lenguaje. Ella lo entendía. A partir de ahí, Beatriz vino cada fin de semana. A veces traía galletas, otras sus propios dibujos. Un domingo me trajo un cuaderno nuevo. En la tapa, con letras grandes, decía: «Para que la abuela nunca deje de crear». Esos momentos fueron salvadores, porque aunque Fernanda no me lo decía con palabras, yo sabía que aún estaba atrapada en su propia culpa. Se notaba en sus mensajes, breves, siempre tensos, en su forma de pedirme cosas, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Rodrigo, por otro lado, seguía en su postura de orgullo. No volvió a llamarme. Ni siquiera para saber si había recibido los documentos finales de la revocación del poder. No esperaba otra cosa. Pero lo que me sorprendió fue lo que vino después. Una mañana, mientras preparaba café en casa de Cristina, sonó el timbre. Era Beatriz, pero no venía sola. La acompañaba Fernanda, las dos con cara seria. Nerviosa, ella sacó algo de su bolso. Una carpeta. «Quiero mostrarte algo», me dijo. La abrí. Eran fotos. De mí, cocinando, cosiendo, riendo con Beatriz en la plaza, pintando en el patio. Las había sacado sin que yo lo notara. Las encontró Beatriz en mi celular. Yo las había guardado, pero nunca las miré realmente, hasta ayer. No dije nada, solo las observé. Me vi a mí misma como nunca antes, viva, presente, hermosa, incluso en la sencillez. Una de ellas me conmovió especialmente. Estaba yo sirviendo té en mi taza preferida, mientras Beatriz me hablaba. En el fondo, se veía una flor que había pintado cuando recién empezaba a recuperar mi pulso. «Te veo ahora, mamá», dijo Fernanda con la voz quebrada, «y me doy cuenta de que nunca te miré bien. Lo importante no es lo que hiciste antes, es lo que vas a hacer ahora», le respondí. Beatriz intervino. «Quiero hacer una muestra de nuestras pinturas, las tuyas, las mías, en la escuela, para el Día de la Familia. ¿Podés venir?». «Claro que sí, mi amor, pero ¿tu escuela permite eso?». La directora me dijo que sí. Le conté tu historia. Se emocionó. Dijo que muchas niñas de mi clase viven con sus abuelas, que sería lindo honrarlas. Lloré.
No pude evitarlo. Entonces, vamos a hacer arte, juntas, le dije. Pasé esa semana trabajando en 3 pinturas. Una de mi madre, en blanco y sepia, con la mirada perdida en el jardín. Otra de Beatriz, rodeada de girasoles. Y la última, de mí, con los ojos cerrados y el cabello suelto, como nunca lo había usado mientras fui la abuela Fernanda de todos los días. El día de la exposición llegó. El aula se transformó en galería. Padres, madres, abuelas, tíos, todos recorrían los trabajos colgados en las paredes. Y allí, en un rincón especial, estaban los nuestros, con un cartel que decía: «Cuando una mujer vuelve a mirarse». Una señora mayor se me acercó. «¿Usted es la artista?», me preguntó. «Una de ellas», respondí señalando a Beatriz, que hablaba con orgullo de los pinceles y las mezclas de color. Quiero decirle que su retrato me hizo llorar. Me recordó a mi hermana que murió joven. También pintaba. Asentí. No podía hablar mucho. Tenía la garganta cerrada de emoción. Fernanda se acercó. Me abrazó. No con culpa, con respeto. «Gracias por mostrarme que no te perdí. Solo te había dejado de ver». Le sonreí. «Yo también me había dejado de ver, hija, pero estoy volviendo. Y no pienso desaparecer otra vez». Rodrigo no fue a la exposición, y eso fue una bendición, porque su ausencia dejó espacio para otra cosa. La paz, esa noche, Beatriz se quedó a dormir conmigo. Nos acostamos temprano. Yo le leí un cuento, como cuando era más chiquita. Antes de dormir me dijo: «¿Sabes, abuela? Creo que sos como el color amarillo». «¿Por qué?» «Porque aunque no todos lo notan, cuando falta, se siente». Cerré los ojos y me dormí con esa frase pintada en el alma. Después de aquella noche en que Beatriz me comparó con el color amarillo, algo cambió en mí. No fue un cambio repentino ni milagroso. Fue más bien como cuando amanece muy despacio y una no se da cuenta de que la oscuridad ya no está, hasta que todo se ve con claridad. Me desperté con una energía nueva, liviana. No era felicidad, era presencia. Aquel día, mientras desayunábamos con Beatriz, me dijo: «Abuela, ¿te gustaría dar clases de pintura?». Me reí, pero ella no. Hablo en serio. La señora Teresa, la directora de su escuela, dijo que muchas mamás y abuelas preguntaron si dabas clases. Algunas nunca tocaron un pincel, pero quieren probar. Yo dudé. ¿Yo enseñar? Yo no tengo formación. Le dije. «¿Tenés historia?», me respondió. Esa frase me quedó retumbando toda la mañana. «¿Tenés historia?». Y sí, la tenía. No era la historia que se enseña en universidades, pero era real. Estaba hecha de silencios, de manos manchadas de trabajo, de renuncias, de amores invisibles. Era mía. Y estaba viva. Esa misma tarde, hablé con Teresa. Coordinamos una serie de encuentros en la biblioteca del centro comunitario. Serían los sábados, por la mañana. Gratuitos, abiertos a cualquier mujer mayor de 50 años. La respuesta fue abrumadora. El primer día vinieron 14 mujeres, algunas tímidas, otras con una risa nerviosa, y una que directamente dijo: «Vine solo para salir de casa. No sé ni dibujar un corazón». Les pedí que trajeran un objeto de su infancia, algo pequeño pero que tuviera significado. Una trajo una muñeca sin un ojo, otra, una cucharita de plata, otra, una carta que nunca envió. Pintamos, con errores, con manchas, pero también con lágrimas y carcajadas. Cada una de esas mujeres encontró algo. No sé si arte, pero sí una versión de sí mismas que habían olvidado.
Mi hija Fernanda se enteró del taller por Beatriz. Un sábado, apareció sin avisar. Se quedó en la puerta. Yo la vi. Dudaba en entrar. Al final se sentó en una esquina, como observando. Cuando terminó la clase, se acercó. Me dio un beso en la mejilla. No sabía que eras tan buena enseñando. Yo tampoco, le contesté. Empezamos a vernos más seguido, pero esta vez desde otro lugar. Ya no era yo persiguiéndola, ni ella huyendo de mí. Éramos dos mujeres, buscando una forma de reencontrarse. Rodrigo, en cambio, seguía ausente. No me dolía. Me liberaba. Una mañana recibí una carta certificada. Era un aviso legal. Rodrigo había puesto a la venta la casa donde ellos vivían. La escritura seguía a nombre de él, aunque Fernanda había invertido en remodelarla. Me preocupé por Beatriz. No quería verla mudándose por un capricho. Llamé a Fernanda. Ella ya lo sabía. Pero su tono era distinto. «Mamá, tranquila. Tengo un plan. Ya no soy la de antes». Y no lo era. Esa semana pidió un préstamo con su propio nombre. Abrió una cuenta solo a su nombre y empezó a buscar alquileres cerca del colegio de Beatriz. Me mostró cada detalle y me pidió que revisara los contratos. Fue la primera vez que me consultó algo así. Sentí orgullo, no porque me necesitara, sino porque me respetaba. Un viernes, Cristina vino con una caja en las manos. «Esto lo encontré en mi garage. Es tuyo». Era una caja de cartón, algo húmeda. La abrí. Adentro había agendas viejas, fotos, postales, un pañuelo bordado con mi inicial y un cuaderno con hojas amarillentas. Lo abrí y allí estaban mis primeros poemas, escritos con tinta azul, con letra temblorosa. Los leí en voz alta. Cristina lloró. «Tenés que publicarlos», me dijo. «¿A esta edad?» «Justamente, para que sepan que nunca es tarde para escribir la verdad». Me animé. Empecé a seleccionar textos, los digitalicé y con ayuda de una vecina que sabía de edición, armamos un pequeño librito. Lo titulé «Las cosas que callé mientras servía el té». Fernanda escribió el prólogo. Beatriz ilustró la tapa. Y el día de la presentación, 40 mujeres llenaron la pequeña sala del centro cultural. Leí uno de los poemas. Hablaba de una mujer que vivía entre sombras, que servía platos que nadie agradecía, que cosía botones en silencio. Hasta que un día decidió pintar su propia voz. Al terminar, todas aplaudieron de pie, no por el poema, por lo que representaba. Cristina me abrazó fuerte. «Ahora sí, sos visible». Poco a poco mi historia empezó a circular. Me llamaron de una radio local, luego de un programa de televisión. No buscaba fama, buscaba eco, y lo estaba encontrando. Un lunes, Beatriz me trajo una carta de su escuela. La habían elegido para dar un discurso en el acto del Día de la Mujer. El texto lo escribió sola. Me lo leyó esa noche. Mi abuela me enseñó que la voz no se pierde por el silencio. Se adormece, pero siempre puede despertar. Ella me mostró que se puede volver a empezar, incluso cuando el mundo te da la espalda, que no hace falta gritar para ser fuerte, que la dignidad camina despacio pero nunca se pierde. Lloré. La abracé con todo mi cuerpo. «Sos mi espejo», le dije. «No, abuela, vos sos el mío». Esa noche, mientras lavaba mi taza de té, noté algo. Tenía una rajadura fina, apenas visible. Pensé en tirarla, pero no. Esa rajadura era parte de su historia, como las mías. La guardé y la usé al día siguiente, como siempre, porque no hay objeto roto que no pueda seguir sosteniendo algo cálido. Mi vida ya no era la misma, pero tampoco quería que lo fuera. Era mía.
Y por primera vez me la estaba pintando yo. Una mañana cualquiera, mientras preparaba el mate con las manos aún frías del amanecer, sonó el timbre. Era temprano. Apenas pasaban las 8. Miré por la ventana antes de abrir y ahí estaba él, Rodrigo, de pie, con el cabello despeinado, las manos en los bolsillos y una expresión que no supe leer. No había odio, no había soberbia, pero tampoco arrepentimiento. Era más bien vacío. Abrí la puerta, no dije nada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí con la cabeza. Lo guié hasta la cocina. Le ofrecí un mate. Aceptó, pero no lo tocó. No, vine a pedir perdón, dijo directo. No esperaba eso, le respondí. Silencio. Él miraba la mesa, como si buscara algo. Tal vez una pista. Tal vez valor. La casa ya está vendida, dijo al fin. Fernanda me sacó de la cuenta. Me bloqueó de todo. Beatriz no me habla. Me dicen que fue por lo que hice en la cena. Pero yo solo dije la verdad. Respiré hondo. No porque me doliera, sino porque sentía que estaba frente a un hombre que no había entendido nada. ¿Verdad?, le pregunté con voz firme. ¿Cuál verdad, Rodrigo? ¿La que inventaste para proteger tu ego? ¿La que usaste para humillar a una mujer que te recibió en su casa cuando no tenías ni dónde caer muerto? Se removió en la silla. Quiso contestar, pero lo interrumpí. Estuviste aquí 10 años. Te hice la comida, te lavé la ropa, cuidé a tu hija, te defendí cuando Fernanda dudaba de vos. Y un día, delante de todos, dijiste que te robé, que te saqué dinero de la billetera. No me gritaste, no me empujaste, pero me partiste al medio. Rodrigo bajó la cabeza. Por primera vez, parecía pequeño. No físicamente, espiritualmente. No me robaste, susurró. Lo sé, respondí. Y vos también lo sabías. Nos quedamos en silencio. Esta vez, uno denso, pero necesario. Le serví otro mate. Esta vez, lo aceptó y lo bebió. Fernanda está fuerte, me dijo casi como confesión. No pensé que iba a dejarme así. No, la dejaste opción. ¿Y vos?, preguntó mirándome por primera vez a los ojos. ¿Vos vas a perdonarme? Me tomé mi tiempo. Miré por la ventana. Las flores del jazmín estaban abriéndose. El sol empezaba a colarse por los huecos del toldo. Recordé todas las veces que lloré en esa misma mesa. Recordé la primera vez que Fernanda me dijo «mamá» después de meses de distancia. Recordé a Beatriz abrazándome, diciéndome que yo era su espejo. Y entonces respondí: no vine a este mundo a cargar con culpas ajenas. Tampoco a repartir absoluciones como si fueran caramelos. Yo no busco venganza, Rodrigo. Solo busco vivir en paz, sin miedo, sin humillaciones, sin tener que esconder mi dignidad para que otros se sientan cómodos. Él asintió. Se levantó. Caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se detuvo. Beatriz me bloqueó del celular. ¿Podrías? Lo miré fijamente. Si querés hablar con ella, encontrá la forma, pero no uses a nadie más para limpiar lo que ensuciaste. Rodrigo salió sin responder. Cerré la puerta con suavidad, no con rabia, con determinación. Ese mismo día preparé la clase para el sábado. Había más alumnas ahora. Algunas venían de barrios lejanos. Una incluso traía a su madre en silla de ruedas. La pintura se había convertido en excusa para algo más profundo. Hablar, compartir, sanar. Una de las nuevas alumnas, de cabello blanco y mirada firme, me dijo algo antes de irse. No pintamos para ser artistas. Pintamos para que no nos borren. Me quedé pensando en esa frase todo el camino a casa. Al llegar, encontré a Beatriz en la mesa del comedor. Tenía su laptop abierta
y estaba editando un video. Se había grabado leyendo uno de mis poemas para su clase de literatura. Su voz temblaba al principio, pero luego ganaba firmeza. Al terminar, me miró. ¿Te gusta? Mucho. La profesora dijo que querían publicarlo en la revista escolar. Con tu nombre. Sonreí. Era un pequeño gesto, pero enorme. Esa noche preparé una cena especial. Hice pastel de papas, como en los tiempos felices. Invité a Fernanda y a Beatriz. Encendí velas. Puse música suave. Cristina también vino. Quería compartir ese momento con quienes me habían sostenido en el naufragio. Durante la cena, Fernanda me tomó de la mano. No dijo nada. No hizo falta. En su mirada había algo nuevo. Reconocimiento. Después de comer, Beatriz sacó un sobre. «Esto es para vos, abuela». Adentro había un collage. Ella misma lo había hecho. Era una composición con fotos mías, frases de mis poemas y una imagen en el centro. Una mujer mayor, con pinceles en la mano, rodeada de colores. Abajo, escrito con marcador dorado, decía: «Viste que no estabas, rota. Estabas esperando tu momento». Lloré. Claro que lloré. Pero sin tristeza, con alivio, con gratitud, porque, por primera vez, sentía que mi historia no terminaba en una página oscura. Se seguía escribiendo, con luz, con verdad, con amor. Y entonces supe que aún quedaba algo por hacer. Tomé el teléfono, busqué el número de Rodrigo. Dudé, pero llamé. «Hola», dijo con voz baja. «Te paso la dirección del colegio de Beatriz. Va a dar un discurso el jueves a las 18. Si vas, escucha. No interrumpas. No esperes que te aplaudan. Solo escucha». Y corté. No lo hice por él. Lo hice por ella. Porque merecía tener a su padre ahí. Aunque fuera en silencio. Aunque fuera por última vez. El jueves, el auditorio estaba lleno. Beatriz subió al escenario. Llevaba un vestido blanco, sencillo, con un broche que había sido mío. Empezó a hablar, con fuerza, con belleza, con verdad, y al fondo del salón lo vi. Rodrigo, de pie, sin moverse, sin grabar, solo mirando. Cuando terminó, Beatriz no fue hacia él, vino hacia mí. Me abrazó con fuerza. «Gracias por no rendirte, abuela». En ese instante, supe que había valido la pena todo. Después de aquel discurso en el colegio, algo cambió definitivamente dentro de mí. No fue un estallido, no fue un clímax. Fue una transformación silenciosa, como cuando el invierno se rinde poco a poco ante la primavera, sin avisar. Beatriz me abrazó por largo tiempo esa noche. En sus brazos sentí una paz que no recordaba desde hacía años. Y en su voz, ese susurro que dijo: «Gracias por no rendirte». Sentí una validación que no venía del mundo exterior, sino de lo que había construido dentro de mí. La casa ya no me parecía vacía. No porque estuviera llena de gente. Seguía viviendo sola, sino porque por fin la habitaba una versión completa de mí misma. Ya no necesitaba que alguien me aprobara para sentirme viva. Mi existencia no dependía de ser útil, ni de ser la que ayuda, ni de ser la sombra silenciosa en la vida de otros. Era yo, Amalia, una mujer que sobrevivió a la invisibilidad, al desprecio, a la traición, y que, a pesar de todo, eligió seguir caminando con los ojos bien abiertos. Una tarde, Beatriz llegó con una caja grande. «Es tuyo», me dijo. Al abrirla, encontré un cuaderno de tapas duras, con una portada, diseñada por ella misma. En letras doradas decía: «Las cosas que no me dije». «Es para que escribas todo», me explicó. «Todo lo que no dijiste, todo lo que callaste, lo que pensaste, lo que sentiste. No para los demás, para vos». Me emocioné.
Ese cuaderno se convirtió en mi ritual diario. Cada noche, antes de dormir, me sentaba con una taza de té de manzanilla y escribía. A veces una página, a veces 3, a veces solo una frase, pero escribía, y cada palabra soltada era un peso menos en la espalda. Fernanda empezó a visitarme, más seguido, ya no como hija que viene por compromiso, sino como mujer que reconoce a otra. Hablábamos de cosas simples, recetas, películas, anécdotas, pero en esas conversaciones triviales había una intimidad nueva, limpia, sin deberes ni culpas. Cristina seguía siendo mi confidente. Ella y yo habíamos decidido empezar juntas un taller literario en el Centro Cultural, un espacio para mujeres, mayores que quisieran contar sus historias. El primer día solo vinieron 3, pero salieron llorando. No de tristeza, sino de alivio. Nadie me había preguntado nunca qué sentía cuando mi marido murió, dijo una. Solo me dijeron que fuera fuerte. Es la primera vez que alguien me escucha sin interrumpirme, dijo otra. Y entonces supe que esto era más que un taller. Era un acto de justicia. Una mañana de otoño recibí una carta, escrita a mano. Era de Rodrigo. Amalia, no espero que me respondas. Solo quiero que sepas que fui al discurso de Beatriz y me quedé hasta el final. No me acerqué porque entendí que no era mi momento. Ella brilló. Como vos. Hoy vivo en un departamento pequeño. Empiezo de cero. A veces me despierto en mitad de la noche y me acuerdo de aquella cena, de lo que dije, de lo que no dije, y me arde el pecho. Sé que destruí algo muy valioso. No sé si alguna vez podré reparar lo que hice, pero necesitaba que supieras que me di cuenta. Tarde, sí, pero me di cuenta. No lloré al leerla. La dejé sobre la mesa, junto al cuaderno. Respiré hondo. Me sentí en paz. No porque él se hubiera disculpado, sino porque entendí que su proceso era suyo, no mío. Y yo ya había hecho el mío. Una semana después, en el taller literario, una de las nuevas participantes, Carmen, leyó un texto que hablaba de una mujer que envejecía sin que nadie lo notara. Al final del cuento, esa mujer se miraba al espejo y por fin se reconocía. «Es vos», me dijo Carmen sonriendo. No lo sabía cuando lo escribí, pero eras vos. Esa noche, al llegar a casa, encendí todas las luces, abrí las ventanas, puse música, cociné para mí sola como si viniera una visita, me puse perfume, me senté en el sillón con una copa de vino y brindé por mí, por la que fui, por la que soy, por la que todavía puedo ser. Fernanda me llamó en medio de la cena. «Mamá, Beatriz quiere que vengas al ensayo de teatro. Va a interpretar un monólogo que escribió sobre vos. Dice que es una mujer que se convirtió en fuego sin quemar a nadie». Me reí. Me emocioné. Dije que sí. El día del ensayo me senté en la última fila. Las luces bajaron y ella, mi nieta, con apenas 17 años, se paró en el escenario y empezó a hablar. Hubo una vez una mujer que vivía en voz baja, que pensaba que su valor dependía de cuánto podía dar. Pero un día, esa mujer se miró al espejo y vio que estaba hecha de silencio. Sí, pero también de fuerza. Y decidió hablar, no para gritar, no para herir, sino para que el mundo supiera que estaba viva, que siempre lo estuvo. Al terminar, todos aplaudieron. Yo también. Pero lo más fuerte fue lo que vino después. Beatriz se acercó, me abrazó y me dijo al oído: «Yo también quiero ser como vos». Y en ese instante supe que no solo había reconstruido mi vida, había sembrado algo más. Una semilla que crecería en ella, en sus hijas, en sus nietas. Porque cuando una mujer madura se atreve a dejar de ser invisible,
El mundo cambia, aunque no lo admita. Y yo, Amalia, por fin dejé de esconderme. Ya no necesitaba testigos. Yo era la prueba viva de que, incluso después de la traición, el abandono y la humillación, se puede empezar de nuevo. Con dignidad, con verdad y con amor. Y así, en silencio, apagué las luces esa noche y dormí en paz, por primera vez en años.